Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video de su canal de confianza en deportes, en tu cancha. El día de hoy con otra edición del Vaso Rojo, donde estaremos comentando, dialogando, debatiendo sobre el regreso del público a los estadios en la Liga MX. Contamos de nueva cuenta con nuestro queridísimo amigo e invitado Hugo Aguilera. ¿Cómo estamos, Hugo? Bien, gracias, un saludo a todos. Muy bien, me alegro que estés perfecto, Hugo. Y contamos con el incondicional, ¿no? Julio de Vela. Hola a todos, bienvenidos. Recuerden también que ya nos pueden encontrar en formato podcast en distintas plataformas como Spotify, Anchor, etcétera. Muy bien, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con el vasito rojo. Y bueno, como mencionó Arinovo al principio de este video, estaremos hablando un poco del regreso de los aficionados a los estadios en el fútbol mexicano en esta nueva normalidad, ¿no? Quisiera preguntarte, Hugo, ¿qué piensas de esta nueva posibilidad? Hay una gran lista de restricciones que se tendrán que cumplir. Apenas hay 3 estadios que tienen la autorización oficial para poder alojar aficionados, que son el Estadio de Mazatlán, el Estadio Cuauhtémoc y el Estadio Victoria. Entonces, ¿qué opinas tú de esta medida? ¿Crees que se va a poder mantener y respetar sobre todo pues el protocolo que ha intentado implementar la federación? Híjole, Julio, yo creo que va a ser difícil que se logre mantener a mediano o largo plazo. Casi siempre al principio todo mundo va, todo mundo hace las cosas bien, trata de respetar todo, pero luego conforme va pasando el tiempo, ya como que las autoridades de los estadios van a estar también aflojando en cuanto a las restricciones, la gente se va a sentir más en confianza y se puede ahí perder un poco esa firmeza de, de las autoridades de los clubes principalmente. Y también tiene que ver mucho pues, la cultura del aficionado. Si el aficionado, si todos los aficionados son obedientes, saben a lo que van, saben cuidarse, no creo que haya ningún problema, pero eso también tiene mucho que ver. Hay que tomar en cuenta que en el béisbol, aquí en México, se autorizó lo de las entradas de los aficionados y ya se volvió a prohibir porque varios aficionados infringieron las normas de sanidad. Entonces, son muchas cuestiones a analizar Eh, principalmente. Sobre eso que mencionas justamente el ejemplo del béisbol, yo leía mucha controversia en redes que le quitaba toda la responsabilidad al equipo, ¿no? Al equipo como institución me refiero. Y que decía, pues es que si los aficionados no respetan, si los aficionados se comportan de tal forma, el equipo no tiene nada que hacer. Pero pienso yo que los equipos sí tienen que hacer, ¿no? Deben asumir esta responsabilidad de decir, ok, si tú aficionado o ustedes grupo de aficionados que están en tal sección están infringiendo las reglas, pues van para afuera, ¿no? Entonces, creo que no sé qué pienses tú, Hugo, sobre ese caso, pero creo que sí deberían tomar mayor responsabilidad también las instituciones y no solo dejarlo en, no es que yo marqué los asientos o no es que yo les tomé la temperatura, sino involucrarse también durante el evento para asegurar que esas reglas se cumplan durante todo el tiempo que esté la gente dentro del estadio, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, si todos los equipos tienen equipos de seguridad para la máxima capacidad de aficionados en un estadio, que ese mismo equipo de seguridad no pueda con la mitad o el 40 o el 30% de la capacidad, pues debería de poder, deberían de también estar ahí al pendiente, a lo mejor ya no cuidando que haya violencia, pero sí cuidando que se respeten las normas. Arino, ¿tú qué piensas del regreso de la gente a los estadios? ¿Crees que es apresurado? Depende mucho también de la situación del semáforo, ¿no? Se dice que cuando el semáforo esté en amarillo o verde es cuando mayor posibilidad hay de que los estadios puedan abrir, pero si nos ponemos a pensar, nada limita que venga gente de otros estados, ¿no? Entonces, ¿crees que es una medida apresurada? ¿Crees que es una medida correcta? ¿Cómo ves la situación a grandes rasgos? A mí se me hace un acto totalmente irresponsable por parte de la liga, porque a final de cuentas la razón por la cual lo están haciendo es por el dinero. Ya les surge recuperar de cierta manera, de donde se pueda, todo ese dinero que se perdió
temporada pasada, que fue suspendida prácticamente. Y, y equivale a un gran porcentaje de los ingresos para los equipos. No creo que sea la medida correcta. El hecho de que se pueda no significa para mí que sea lo correcto. Eh, y mucho se compara sobre, no, es que ya en los cines también se puede, en los centros comerciales. Considero yo que no se puede comparar un estadio, ir a un estadio del deporte que sea. Platicábamos también del béisbol. Siento que es muy distinto ir a un estadio en estas condiciones que a cualquier otro lugar. No sé qué opinen ustedes. Creo que esa es como la conclusión principal que existe, ¿no? Y quizás la presión surge un poco, la presión hacia los gobiernos y hacia la federación parte un poco de esta ejemplificación con otros eventos, ¿no? De decir, los cines ya abrieron, no estoy seguro, pero creo que los teatros también ya empiezan a abrir. Entonces es como decir, ok, estos espacios cerrados donde la gente va y se reúne, sí, con separaciones y todo, ¿por qué se puede? Y en un espacio abierto que probablemente tiene un aforo mucho mayor que permitiría tener una separación incluso superior al 1,5 metros que se pide, es de ahí de donde nace, yo creo, pues esta propuesta o esta necesidad de meter presión y decir, ok, a ver, ya estás haciéndolo ahí, ahora déjanos hacerlo a nosotros, ¿no? Nosotros lo podríamos hacer, no sé si asegurando mayor seguridad, dando más garantías, pero creo que por ahí va la propuesta, ¿no? ¿Tú qué piensas, Hugo? ¿Cuál crees que haya sido, aparte de las motivaciones económicas, pues ahora sí que otros motivos que pudieran haber permitido que este proyecto trascendiera? No, pues también el simple hecho de que la gente ya necesitaba algo de, pues, de esparcimiento, de entretenimiento, de poder ya salir y disfrutar ya en vivo y a todo color lo que es el deporte, en especial en este caso el fútbol. Y o sea, yo sí estoy de acuerdo que sí se abran, siempre y cuando las autoridades de los clubes mantengan la firmeza en el cumplimiento de las normas siempre. No nada más de que al principio y después ya de 2 meses ya le afloja un poquito. Se tiene que mantener y tienen que a rajatabla. ¿Para qué? Para que se respete, para que la gente también entienda y la gente nueva que quiere ir al estadio sepa que debe de cumplir. No, por otro lado, los estadios, a diferencia de los cines y teatros, es un espacio abierto. Es un poco más seguro que un espacio cerrado porque corre el aire, da el sol y eso ayuda a que el virus no se esparza de manera tan fácil. Yo ahí quiero agregar algo. Yo discrepo con la opinión de Hugo. Yo pienso que va a ser muy complicado que las autoridades, que los equipos de fútbol estén al 100% pendientes de que los aficionados cumplan con las normas debidas, porque la principal diferencia entre ir a un teatro, a un cine e ir a un estadio es el factor social. Uno va al estadio, sí, a ver a su equipo, pero también a divertirse, echar relajo, a pasarla bien. No vas a tener la misma actitud eh, en un estadio que en un teatro, en un cine, en un centro comercial. Por ese factor yo siento que va a ser muy complicado que los aficionados cumplan las normas al pie de la letra. Y, y también agregando el aforo. No es lo mismo el aforo de un teatro que el de un estadio. Si no me equivoco, creo que se puede nada más el 30% de los estadios que mencionaste tú, Julio, pero no sé, haciendo un promedio, eh, son 25,000, 30,000 espectadores para un estadio, lo que equivale a 7,000, 8,000. Es bastante gente en un espacio, aunque sea abierto. Sí, es dependiendo del estado de 50% para abajo. La máxima capacidad que van a poder alcanzar va a ser del 50%, pero sí creo que las medidas
que se implementaron y que se pudieron ver en el partido de Mazatlán de local y de Necaxa de local este fin de semana, dejan buenas sensaciones. Creo que la gente se mantuvo al margen de lo que tenía que hacer, de lo que se les pedía, y también considero que los equipos tomaron medidas pues que permitieron el cumplimiento de estos factores. Por ejemplo, Mazatlán abrió su estadio creo que 5 horas antes del partido para que la gente pudiera entrar por grupos y que todos estuvieran ya dentro a la hora del partido. Si no me equivoco, a partir del minuto 80 comenzaron a sacar a la gente para evitar justamente la aglomeración. En cuestión de estacionamientos también, dentro de los reglamentos formulados por la federación, se estableció que los coches no podían estar cerca para también evitar contactos fuera del estadio. Entonces yo creo que las sensaciones que ha dejado este fin de semana, a pesar de que solo han sido 2 partidos y que creo que conforme se amplíe la medida de estadios que permitan la entrada se va a volver más complicado controlar. Sí coincido con Hugo en que es una propuesta positiva, sobre todo por las sensaciones que ya dejó. A diferencia de lo que pasó con el béisbol, todavía no tenemos algo que nos haga decir la regaron, todavía no era el momento o la gente no está lista. Y creo que sí va a ser eso, ¿no? Vamos a tener que ser como aficionados muy respetuosos con los protocolos y como gente de fuera muy críticos con el cumplimiento de esos protocolos. Al menos yo, si fuera a un estadio, también me gustaría exigir que se cumplan esos protocolos, ¿no? O sea, si tú ya estás poniéndote en riesgo, exponiéndote o como le quieran llamar, pues lo mínimo que esperas es que por tu bien el estadio cumpla con todo lo que se le está pidiendo, porque al final de cuentas no son medidas nada más para fregarte como aficionado, para hacer tu experiencia más aburrida, sino las tenemos que entender como medidas pues de cuidado, de protección, para asegurar una convivencia pues lo más sana posible para todos, ¿no? Y sí creo que se tendrán que implementar para permitir ese factor social que tú mencionabas, pues algunas nuevas reglas. Está esta cuestión de permitir que 2 personas se sienten juntas como máximo, pues digo, ahí ya mínimo aseguras que no vas a estar tú solo, aislado de todo el mundo y teniéndole que gritar a tu amigo que fue contigo, etcétera. Entonces, creo que tenemos que aprender a adaptarnos como aficionados a estas nuevas reglas y que con el tiempo también entender que si se adaptan bien, si funcionan bien, irán pues aumentando sobre todo en la cuestión del aforo para mejorar esta parte social que mencionabas, para mejorar el ambiente. Y de ahí parte mi siguiente pregunta que te quiero hacer, Hugo. ¿Consideras tú que es un poco injusto el permitir la entrada en ciertos estadios y en otros no? Digo, evidentemente esto no depende únicamente de los equipos o de las ligas, sino también del gobierno de cada estado donde se encuentre ese estadio. Pero ¿consideras tú que es injusto que algunos equipos vayan a tener la posibilidad de jugar de local con gente y otros no? Por ejemplo, Enrique Bonilla decía hace algunos días que es muy complicado que en corto plazo vuelva la gente a los estadios en la capital. Entonces ya veríamos ahí a 3 equipos afectados por esto que tendrían que ir a jugar de visitante en lugares como Mazatlán, como Puebla o como Aguascalientes con una afición local, ¿no? Entonces, ¿crees que hay algo que podríamos llamar, no sé si injusticia sea la palabra, pero sí crees que hay una desventaja para esos equipos que una situación que está fuera de sus manos los terminaría afectando? Mira, económicamente sí es injusto porque pues unos equipos van a recibir más dinero que otros, pero por otro lado, primero está lo que es la salud. México es un país muy grande en cuanto a territorio, entonces en unas ciertas partes del país, en unos estados, pues ahí se ha manejado mejor la situación de la pandemia, en otros no tanto, entonces se tiene también que estudiar y analizar, ok, Sinaloa o Aguascalientes, no, pues sí, no hay tanto problema, abran los estadios. México, bueno, la Ciudad de México, pues ahí sí se vio más afectada, espérense tantito. Entonces sí, eso también tiene muchísimo que ver, pues al momento de tomar esa decisión. También otra de las reglas que me llama mucho la atención es la parte del boleto electrónico. Todo funciona por esa vía hoy en día para evitar el contacto, las filas, etcétera. Pero creo que hay aficionados que se están quedando fuera por eso, ¿no? Hay que entender que en el país hay mucha gente que no cuenta con la posibilidad o el acceso a dispositivos electrónicos que les permitan hacer estas compras. Entonces,
¿cómo creen que se pueda regular eso? ¿Cómo crees, Arinobu, que afecte eso? Porque evidentemente no se está tomando en cuenta, entiendo yo de dónde viene la medida, tiene mucho sentido, pero también hay que entender que mucha gente no tiene la posibilidad de hacer ese proceso. Entonces, el fútbol se estaría convirtiendo, al menos en esta etapa, en algo que va dirigido a cierto público en específico. Y estamos olvidándonos por completo de gran parte de la población que no puede usar estos métodos. ¿Qué piensas tú? ¿Qué podría pasar ahí? ¿Qué se tiene que hacer para evitar justamente esta división? Va a sonar feo lo que voy a decir, pero prácticamente ese sector se tiene que adaptar. Esto me recuerda mucho, dejando fuera el fútbol, hace algunos años, si no es que una década atrás, cuando se empezó a hacer lo de la factura electrónica, que tú querías factura, ahora todo tiene que ser en línea. Y hubo varios negocios y bueno, gente mayor y gente que no tiene los recursos para hacer la factura electrónica. Y conforme pasaron los años, de una u otra manera, se tuvieron que ir adaptando para estar de acuerdo a las normas que pedía Hacienda aquí en México. Pero siento que va a ser lo mismo con ese sector para la cuestión del fútbol. Digo, no es algo que vaya a ser ya a plenitud, que vaya a ser para siempre, eh, pero si, si los aficionados que de corazón quieren ir y no tienen algún dispositivo electrónico para comprar el boleto, van a buscar la manera de hacerlo. Es un poco arriesgado, sí, pero siento que de esa manera también podemos evitar, eh, pues como que más conglomeraciones. Digo, sería ya forzar las cosas desde mi punto de vista. Digo, si puedes ver el partido en la televisión, porque o no quieres correr el riesgo de estar en el estadio o porque no tienes una forma de comprar el boleto para ir al estadio, velo por la televisión. ¿Tú qué piensas, Hugo? Pues sí, yo también creo que puede ser temporal, porque sí, se reducen los riesgos a que fuera, que tengas que ir a la taquilla, comprar tu boleto, el intercambio del dinero ahí mismo, eso es mucho riesgo sanitario, entonces, por el momento, y tomando en cuenta que los aforos no son del 100%, pues sí es una medida que se tenía que tomar. Esperemos que esto se termine pronto para que otra vez ese sector pueda tener la posibilidad de regresar al estadio de la forma en la que ellos podían ir principalmente. Y sobre las demás medidas, por ejemplo, que siento yo que quizás son un poco insignificantes, como puede ser que ahora ya no te permiten estar parado, no te permiten estar viendo el partido desde los pasillos, no sé si te fuiste al baño y te quedaste en el pasillo ahí viendo el partido, ese tipo de momentos ya no se permiten. También el uso del cubrebocas. Eh, ¿Creen que tarde o temprano la gente se va a empezar a quejar de esas medidas? Eh, ¿Creen realmente ustedes que son un obstáculo tan grande como la gente podría pensar? Si tomamos en cuenta el tiempo que vas a pasar ahí, ¿tú qué piensas, Erineo? Yo pienso que, como tú dices, son medidas que pueden ser insignificativas porque, digo, lo vi el otro día en el partido de Mazatlán. Había gente que se quitaba el cubrebocas estando en el estadio o que se paraban. Eso es lo que yo me refiero con que fue una medida bastante precipitada e irresponsable. A comparación de los aficionados de béisbol, considero yo que los aficionados del fútbol son muchísimo más, pues, rebeldes, si lo queremos decir. Y en general, el mexicano promedio en esta pandemia, lo hemos podido ver, nunca hizo caso a las indicaciones que hizo el gobierno. Entonces, no sé, se me hace un poco precipitado.
considerando que no ha acabado como la primera fase, apenas vamos bajando del pico de contagios y no hemos entrado a la etapa de rebrotes. Eh, la veo, lo veo complicado en general que esto vaya a funcionar. Con las medidas que tú quieras, así me pongas 1000, 2000 medidas, si no se siguen al pie de la letra, es muy complicado. Tocas un punto interesante con la cuestión de los rebrotes y ya hemos visto que países europeos han regresado o están intentando regresar al confinamiento debido a estos rebrotes. ¿Tú, Hugo, cuánto crees, cuánto tiempo de vida le das a este retorno de aficionados a los estadios? Porque yo sí creo que es inminente un rebrote y en esas circunstancias, pues los estadios tendrían que volver a cerrar y volveríamos a algo similar a lo que vivíamos al inicio de la pandemia. Eh, ¿Cuánto tiempo le darías tú de vida, considerando quizás factores de comportamiento de aficionados, rebrotes, etcétera, a a este proyecto, esta vuelta de los aficionados? Yo creo que entre un mes y dos. ¿Por qué? Porque van a ir quitando medidas insignificantes como las que decía ahí, porque los clubes se van a dar cuenta, no, pues eso como que no, quítalo. Y van a ir quitando una tras otra. Y van a llegar también a medidas un poco a lo mejor más serias. Por ejemplo, tú decías que empezaban a sacar aficionados a partir del minuto 80. Después el equipo va a decir, no, pues ya que salgan todos ya al final del partido. O no, mejor ya no hay que abrir el estadio 5 horas antes. Entonces, si no se le da una continuidad a las medidas que se tienen planeadas desde el principio, no creo que esto se extienda, pues, a más de un mes o dos. ¿Tú qué piensas, Marino? ¿Cuánto tiempo de vida le das a esta etapa? Pues yo creo que igual que Hugo, considero que un par de meses, eh, chance, acabamos este año y empieza la época de rebrotes en el país y otra vez van a cerrar todo. Pero es muy complicado predecir algo así de grande e importante. También por las épocas que se vienen, ¿no? Viene diciembre, Navidad, Año Nuevo, seguramente la gente se juntará y, como dices, podríamos empezar con los rebrotes a partir de los primeros meses del próximo año y quizás, pues, si, tomando las cuentas de Hugo y las tuyas como referencia, pues acabar este torneo con esa medida de pocos aficionados y que será insostenible, pues, para el próximo torneo, ¿no? No sé si quieran agregar algo más antes de despedirnos. Pues si no quieren correr el riesgo y si pueden ver el partido en casa, pues estaría mejor, ¿no? Sí, si quieren ir al estadio, tomen sus precauciones, aunque los clubes no sean tan tajantes. Los aficionados que quieran ir, que vayan con las medidas que ellos mismos puedan tomar por sí mismos. Pues bueno, muchas gracias Hugo por acompañarnos una vez más en este Va a video. ser A toda la gente que nos está viendo, también les agradecemos mucho por ver este video. Los invitamos a que le den like si les gustó, a que se suscriban al canal y también al final de este video van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan y también podrán encontrar los links en la descripción. Nos vemos el miércoles con un nuevo video. Adiós.